pero si puedo describir mi negocio en sí sería constancia. Yo creo que la constancia es lo que hace que cualquier tipo de negocio crezca. Mi nombre es Maricielo Ayala, soy CEO de Impoder MC. Uno empieza como en poco, de poco a bastante. De hecho, yo he tenido que cada año literal, desde hace 4 años atrás, mudarme de local, de local, de local, pero siempre ha sido como para una mejora. Entonces, muchas veces he querido como decir, no, ya, mejor me quedo aquí, así la gente se amontone, mejor me quedo aquí porque es más barato, mejor me quedo aquí porque estoy cerca a tal punto, pero siempre he querido como mejorar para que el ambiente sea mejor para los clientes y para mí. Claro que he tenido siempre subidas, pero también he tenido bajadas. Entonces yo creo que la constancia en sí de mantenerme firme en lo que quiero y cuáles son mis objetivos es lo que me hace que el negocio funcione en general. La idea en sí, yo siempre le huí a esto. Le huí muchos años. Yo empecé yendo a una entrevista para ser secretaria de una agencia de empleos, donde iba a responder las llamadas, iba a hacer un Excel, algo simple. Yo tenía en ese momento 17 años para cumplir los 18 y para mí era muy fácil un Excel. Yo venía ya con estudios de Excel, Word, francés, inglés, español, entonces se me iba a hacer muy sencillo. Entonces fui a hacer la entrevista y el que me hace la entrevista es un contador, el contador de esta empresa. Y me dice, mira, ¿qué te parece si en vez de ser secretaria de esta empresa, mejor eres mi secretaria? Y yo, pues yo estaba buscando trabajo, entonces yo dije, pues a ver, que secretaria quien sea, la cuestión es trabajar. Entonces empecé haciendo secretaria de un buro contable. Y empecé obviamente con las llamadas, después empecé organizando, después entrée de données, entrando datos, después verificando, hasta que llegué a un punto donde ya era como que encargada de esa área, donde me encargaba de la secretaria, de los asistentes, de las que entraban los datos, me encargaba de toda esa área. Entonces ya llegó a ese punto en que yo hacía prácticamente todo el trabajo, siempre con supervisión, obviamente, del contador encargado, del dueño en ese momento. Después, obviamente, salí de ahí, estudié, porque lo que yo sabía, digamos que lo aprendí en la práctica y no en estudios. Por eso siempre he estado supervisada. Después salí de ahí, estudié y hice algo corto. Después me especialicé en lo que yo estaba haciendo. Empecé dando conferencias virtuales en línea porque he tenido siempre este problema de hablar en público, de expresarme. Quizás yo tengo todo el conocimiento, pero cuando tengo que presentarme me friqueo, ¿no? Me congelo. Entonces empecé dando conferencias hace ya 5 años aproximadamente en línea, donde no veía muchas caras o no veía caras y me concentraba en mi tema, entonces entraban 10 personas, 5 personas, empezaron a entrar 100 personas y esas son gratuitas. Entonces, ¿qué era también para poder disminuir el tiempo en lo que yo me pasaba con cada cliente? Porque yo podía pasarme hora, hora y media, 2 horas con cada cliente. Cuando el volumen de clientes empezó a aumentar, yo decía, me demoro demasiado y me faltan horas en el día. Entonces, ¿qué hice? Creé estas conferencias que lo empezaba a dar cada mes, después cada 15 días. Tenía siempre un invitado en ese momento, era Luis Arbulú, que me ayudaba en el área financiera. Él hablaba sobre los seguros, el REER, el CEL y todo eso. Yo me enfocaba en lo que era impuestos y cómo abrir empresas. Empezamos así varios años, él se retira, yo sigo sola y he estado ahora invitando nuevas personas que quieran pues hablar del tema. En esto le he ido perdiendo poco a poco este problema de estar hablando ante el público y me ha ayudado un montón porque había evitado muchas entrevistas que me han sugerido y me han preguntado muchas páginas que querían entrevistarme desde el día uno y yo no, 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 porque tengo este problema. Entonces fue ahí donde empecé a soltarme un poquito más y después, a partir del año pasado, he estado presentándome también, exponiendo en diferentes eventos, como uno que hubo en inmigración del año pasado, ya presencialmente, hablando ante el público, un público no tan grande, pero pues ya ahí estoy empezando poco a poco.
Y Emprende Fest, que es el primero que nació este año, de hecho, fue a raíz de una necesidad que la gente, sobre todo los clientes míos y personas que conozco, y como yo abro, cierro empresas, manejo empresas y veo que hay mucha gente que no les va bien porque no tienen visualización, no tienen conocidos, no tienen alcance y no saben cómo hacerlo. Entonces, quizás tienen un buen producto, pero no saben cómo llegar a las personas correctas y al nicho correcto. Entonces, creé EmprendeFest para clientes y no clientes, pero la única condición era que fueran pequeños negocios que necesiten visualización y eso hice el evento en mi oficina, en ese momento era más grande, y hice un evento donde puse a 7 compañías diferentes, donde también una de las condiciones es que fuera único. Quiere decir, si vendía joyas, una joya, si vendía esta, era uno. Entonces, así le da más exclusividad para que la gente que venga al evento vea como que le voy a comprar a ella y que no se estén peleando. Y eso también nació a raíz de que yo fui a muchos de estos pop-ups que hay y muchas amigas mías participan en ese tipo de eventos y me decían que se les iba a perder las cosas, se les echaba a perder aquí, no vendían, porque esas personas que organizan ese tipo de eventos solo les interesa vender las mesas y ya. Si hay 10 de joyas, hay 10, si hay 20, hay 20, lo único que le interesa es vender. Y lo que a mí me interesaba era ayudar a estos emprendedores a que tengan visualización, a que tengan esa confianza para que puedan seguir sus procedimientos y sus emprendimientos. Entonces fue ahí donde nació Emprende Fest y Conecta y Emprende, que es el nuevo bebé que van a hacer ahorita en el 18 de octubre. Este nació casi a raíz de lo mismo, pero con empresarios y emprendedores y personas que quieran emprender, porque Emprende Fest es alguien que ya emprendió. En cambio, Conecta y Emprende es un evento para personas que piensan emprender o que ya emprendieron también, pero que no tienen conexión. El haber participado en tantos eventos, el haber apoyado, porque siempre he patrocinado muchos eventos, desde festivales hasta eventos de networking, eventos de conciertos, tantos, me ha dado una cierta visualización, lo cual muchas personas de diferentes rubros me han convocado porque me han dicho, haz algo, haz algo, haz algo, y yo digo que no, 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 porque le tengo un poco de miedo al fracaso. Es algo que no sé si es muy general, pero le tengo mucho miedo al fracaso, y no por mí, sino por la gente. A mí lo que me daba miedo en Emprende Fest era que la gente no vendiera. Y ahora lo que me da miedo aquí era que la gente no se inscriba. Y al final terminamos copadísimos. O sea, son más de 20 compañías que van a estar entre speakers y patrocinadores. Tenemos la agenda hiper llena. Hicimos sold out en un fin de semana en las primeras entradas y abrimos un poco de cupo más para darle la posibilidad a más personas que vengan al evento y ya estamos a 3% o 4% de hacer un segundo sold out y todavía faltan más de 11 días para este evento. Para esto yo no solo tengo Montreal, también tengo Drummondville. Drummondville nació el año pasado, basado en que yo tengo muchos clientes que venían del sur y se tomaban el viaje desde Quebec City hasta aquí para hacer su declaración, porque hay personas que les gusta hacer físicamente y no creen tanto en el online, como que no les gusta, entonces venían como que carros y carros, vienen clientes que vienen así de lejísimos y se estacionaban ahí afuera y venían así en familia. De hecho hice una dinámica el año pasado que la gente entraba bailando y así hice varios grupos y los grupos grandes que venían entraban así, que eran como 20 personas. Eso me ha hecho a mí en general que yo haga este tipo de eventos. O sea, que me extendía bastante. Y es que yo tengo pues 3 hijos. De estos 3 niños, la mayor ya tenía como 5 años, 6 años. Y empezaba con las idas al dentista, de urgencia, porque para mí no era algo tan necesario en ese momento. Entonces, fui al dentista y te sacan como que una proyección de todo lo que le puede llegar a pasar basado en una radiografía que le hacen ahí, ¿no? Y me dicen, pues, son 6,000, 8,000 dólares de dentista que tienes que ir guardando porque... Y yo 6,000, 8,000 dólares en un dentista, pero si eso no lo gano ni al mes, o sea, ese tiempo en el 2020, 19 era
demasiado dinero. Para una persona que ganaba un poquito más del salario mínimo y tenía a cargo 3 hijos. O sea, es complicado. Entonces empecé a emprender, pero no en impuestos necesariamente. Ahí fue donde emprendí primero con algo que a mí me gusta mucho, que hasta el día de hoy hago muy poquito, pero hago todavía para ciertos clientes, que es las tazas personalizadas, los teachers, la creación, lo que era, todo lo que es merchandise, en la época navideña, elfos navideños con nombres, esferas navideñas, las pintaba yo misma con mis hijos, o sea, todo hacíamos con tal de conseguir un dinero extra que yo decía, ok, esto va a ser para ese tipo de eso. Pero sinceramente yo misma he pasado por esa etapa de que mi producto quizás era bueno, pero no tenía visualización. En ese tiempo no conocía a nadie, no participaba en eventos, nada. No sabía que había una comunidad latina unida, no sabía que existían estos grupos de apoyo, no sabía absolutamente nada. Entonces, como yo he pasado por ahí, también sé lo que sienten los nuevos emprendedores. Bueno, antes de tener Impodor, tuve lo de Sky Decoración. En pandemia hice Mamá of Vine, que era una tienda online. Empecé a comprar cosas por todos lados y tratar de revenderlas, que tampoco me fue muy bien. Eh, pero en sí, lo más difícil es mantener felices a tus clientes. Es súper complicado porque son, bueno, el tipo de clientes que yo manejo, que español, francés, inglés, más español, me he concentrado más en los inmigrantes. Me gustan más los clientes inmigrantes porque siento que ellos están abiertos a aprender. Tú les dices, para eso te sirve esto, 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 y puedes llegar a hacer esto, y te escuchan. En cambio, cuando es una persona que ya tiene años acá y dice, no, yo solamente toma, te dejo mis papeles, llame mi declaración y punto. Yo, ok, es dinero fácil, no hay problema, pero a mí lo que me interesa es que la gente no solamente haga su declaración con nosotros, sino que sepan lo que están haciendo, que vean lo que están haciendo, cómo es el proceso, qué pueden hacer para mejorar. Ese es mi objetivo, siempre ha sido ese. Pero el desafío más grande también es la constancia, como lo había dicho, que es mi palabra, porque eh, nunca, bueno, esa es mi personalidad, no me gusta quedar mal con nadie, no me gusta decir no. Tengo, bueno, ya hoy en día ya lo he trabajado más, pero antiguamente decirle no a un cliente no era opción. Yo empecé haciendo domicilios, porque como no tenía oficina ni nada y yo vivía en una zona no tan bonita y no podía recibir a gente con 3 niños en casa, en ese tiempo que estaban bebitos, entonces yo me desplazaba en mi carro a diferentes ciudades, Longueuil, Montreal, Laval, Mascouche, o sea, me iba por todos lados haciendo impuestos con mi computadora y una maleta de viaje y así empecé. Eh, y después ya empezaron a venir a mi casa cuando mis hijos ya estaban un poquitito más grandes y en eso mis hijos salían a jugar con los niños que venían, o sea, fue todo un chongo ahí. Y obviamente no, hasta que hubo un tiempo donde yo ya no podía trabajar en casa. Y eso fue como que tuve que tomar la decisión de dejar a mis hijos de un lado y buscarme una oficina comercial. Y es ahí donde el primer desafío llega, encontrar una oficina comercial donde te den a ti, porque hoy en día y en esos tiempos, tener una oficina comercial no solamente, yo quiero eso y punto, pasas por una serie de trámites, por verificaciones, y si no pasas tienes que poner a alguien más, tienes tantas cosas que hacer, tienes que tener un seguro, o sea, es tanto el proceso que uno dice, no puedo, pero al final he tenido mucha suerte que con varios de mis locales he tenido suerte que me han dado la confianza, a veces sin pasar crédito en esos momentos, al principio sobre todo, eh, porque decían, ok, también el tipo de negocio, ¿qué haces? Impuestos solamente en ese momento. Me decía, pero eso solo son 3 meses, ¿qué va a ser el resto del año? O sea, decía, sí, pero mi idea es abrir la parte de empresas. Y me dicen, sí, pero si no lo haces, y si no, entonces los contratos eran de 5 años, de 6 años. Me daban contratos a mí de un año, gracias a Dios. En ese tiempo, un año solamente. Entonces me ayudó mucho porque eso me dio la capacidad de mudarme de año tras año. Por más de 4 años, 3 años no delegaba, entonces me veías a mí con demasiados clientes que no podía con ellos, y como no podía decir que no, ¿me entiendes? Y no cobraba tanto tampoco, porque no sabía cuánto valía mi trabajo en ese tiempo. Yo decía, ok, si aquí cobran 20, entonces yo voy a cobrar lo mismo, pero no sabía cuánto valor le daba mi trabajo. Y es ahí
donde yo aprendí a darle valor a mi trabajo y ahora sí tengo mis precios justos. No soy la más cara, pero tampoco soy la más barata, porque yo contemplo el local, los empleados. En ese tiempo yo era sola, decía, no, como yo no pago empleados, entonces voy a cobrar menos, pero no me daba un salario yo. Yo como dueña sacaba para los gastos de la empresa y un poquito para pagar mis cosas, pero no veía que como Maricielo necesitaba también un ingreso, necesitaba algo para mí como persona y eso no lo veía. Y después de 3 años y algo, decidí delegar. Me tomó 2 años encontrar una secretaria porque no quería que fuera cualquiera. Tuve esta experiencia en mi antiguo trabajo que recibían a cualquier persona. Claro, tomaban un curso con la persona y escogían dentro de los del curso que él mismo daba, eh, pero, eh, pero cada año éramos diferentes personas. Entonces, es información tan personal que tantas personas vean esta información año tras año, tú no sabes lo que esas personas pueden tomar fotos o pueden grabarse los números o pueden sacar información personal. Entonces a mí me daba tanto miedo darle este acceso a una persona. Entonces me costó tiempo en delegar y por más de 2 años busqué secretaria, conseguí una secretaria de la que hoy en día es mi asistente y el año pasado puse a alguien más en el equipo que es mi secretaria en temporada y fue clienta mía. Bueno, es clienta mía, que está en estudios y está en eso, entonces la puse en el equipo y ahora somos tres las que trabajamos en el área de Montreal y en el área de Drummondville. Para Drummondville, creo que eso no lo dije, fue que yo nació el año pasado, pero para que se dedicara netamente a compañías. Si hacemos personales, qué bueno, pero era que se dedique solamente a compañías, a registradas e incorporadas. Yo no hago incorporaciones directamente porque no me da el tiempo de hacer tantas cosas al mismo tiempo, así que me asocié con una persona que era mi clienta, que estudió, que terminó y quería emprender y ella vive en Victoriaville, que está a media hora de Drummondville. Entonces ella vino a hacer sus prácticas desde Victoriaville hasta Montreal conmigo y yo vi sus capacidades y vi que podía hacerlo, solo que ella también tenía esto de que no sé si me va a ir bien, lo mismo que me pasó a mí, no sé si voy a poder tener clientes, no sé si, entonces pasó todo esto y dije, mira, ¿qué te parece? Y nos unimos y ahora tengo una segunda oficina en Drummondville. Bueno, como cualquier emprendimiento, uno hace un emprendimiento al mismo tiempo que un trabajo a tiempo pleno. Así empieza, yo creo que el 90% de las personas. Tienes un trabajo fijo, pero al mismo tiempo empiezas a emprender. Yo hice lo mismo, pero como lo dije, creo que de un principio yo le huía a este tema, porque lo mío no eran los números en sí, lo mío era la creación, lo manual, eso era lo que a mí me encantaba y es el día de hoy me gusta. Pero me decían que era buena, me decían, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Por qué no te independizas? Hasta el mismo contador con el que yo trabajaba me decía, te puedes independizar. En algún momento vas a ser dueña, en algún momento vas a ser tu propia jefa. Yo sé que tú eres capaz porque tienes las bases y todo. Entonces, pero yo decía, no, 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 como que no, hasta que pasó lo del dentista, hasta que pasó pandemia. Y yo viví 3 años para que la empresa me diera para vivir ya a mí, con una vida normal con mis hijos. Fueron 3 años de inversión, de trabajar a tiempo parcial, tiempo pleno en algunos lados, tiempo parcial en otra cosa y al mismo tiempo en mi emprendimiento tenía 3 a 4 trabajos al mismo tiempo, aparte de mis 3 hijos. En ese tiempo yo ya estaba sola con ellos. Este, y 3 años le metí duro y ahí fue donde dije, ok, sí me da para vivir. Y cuando ya me dio para vivir, después de eso, yo dije, ahora no solamente quiero vivir, quiero mejorar mi calidad de vida. Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar más, me especialicé más en una área en específica, empecé a hacer publicidades en línea, porque yo al principio yo no hacía ningún tipo de publicidad. Facebook, Instagram era como que estaban abiertos por abrir, pero no hacía videos, por lo mismo que no hablaba.
no ponía mi cara. Mi cara apareció 3 años después que la empresa existiera y fueron por dos razones en específicas. Uno, porque tenía miedo de mostrarme, ¿no? De que me vieran joven, porque en esta empresa donde yo trabajaba, como me veían joven, no me tomaban en serio cuando yo iba a explicar ciertas cosas, porque a veces venían y decían, quiero que me explique la persona que lo hizo, así, y yo iba y me decía, quiero hablar con la persona que lo hizo, no con la secretaria, así me decían, y yo no soy la secretaria, yo le hice su declaración y venía el contador conmigo y le decía, sí, dígame, entonces decía, no, ella no fue la que lo hizo, todo está bien, perfecto, ahí le creían. Y hasta que tuvo que llegar a un punto donde yo estaba hasta atrás, encerradita así en mi esquinita, y mandábamos a una persona mayor a que diera la explicación que yo le decía que diga para que la tomaran en serio. Y eso me pasó mucho tiempo. Entonces, como me pasó eso trabajando para alguien, yo decía, si yo muestro mi cara que he tenido en ese tiempo, cara de bebé, no me iban a tomar en serio. Iban a decir, esta empresa no es seria porque tiene una niña de CEO o de jefa o de presidente o lo que sea. Porque al yo pertenecer tantos años en esta compañía donde empecé, muchas personas sabían que tenían años ahí, que yo era la que hacía sus declaraciones. Por ende, me buscaban a mí. Ya era como algo muy repetitivo de año a año. Entonces, lo que yo tampoco quería era crear este conflicto que ya había pasado antes en esa compañía con otras compañeras, de que pensaran que yo me estoy llevando clientes. Entonces, creé mi empresa basado en un nombre X, que hoy día es Impodor, y siempre ha sido así. Y que yo quería que me conocieran como Impodor y no Maricielo. Quería que el principal sea Impodor y no Maricielo. Entonces yo no quería que la gente de mi jefe en ese tiempo venga buscándome a mí y pensaran y hagan conflictos de que yo me estoy robando clientes, que ya ha pasado anteriormente con otras compañeras. Entonces por eso decidí empezar mi empresa así, sin cara, sin nada, ni con nombre, solo era Impodor y de hecho yo usaba mi segundo nombre, usaba Celeste. Entonces muchas de mis clientes antiguas me dicen Celeste, no me dicen Maricielo, porque empezaron conmigo cuando yo era prácticamente, yo entregaba declaraciones en Tim Hortons, en esquinas, en carros, o sea, era un loquerío. Entonces, por esa razón, y también una de mis cláusulas que yo misma me ponía era que si eras cliente de mi jefe en ese tiempo y tú ya habías cortado lazos con mi jefe, yo te podía agarrar como cliente. Y así fue. Y así estuve 2 años. Yo no quería meterme en ningún tipo de problemas ni que se malinterpretara, y no por lo que diga la gente, sino como lo tomara él, porque es una persona que hasta el día de hoy yo estimo mucho. Entonces hay un respeto, hay una consideración. Yo jamás me voy a olvidar dónde empecé, cómo fue, quién me enseñó, no me voy a olvidar eso nunca. Y gracias a todo lo que aprendí, bien o mal, vi también lo positivo y lo agarré y lo potencié, y también vi lo negativo, en lo cual dije yo no voy a repetir los mismos errores que eran para mí en ese momento. Entonces fue así el segundo motivo por el cual yo decidí empezar de esa forma. La verdad que nunca me he puesto a pensar qué es lo que hago por el resto o cómo lo hago. Algo me pasa mucho en mi vida personal, que me pasó mucho en mi vida personal cuando mis hijos estaban pequeños, es que yo enviudé cuando tenía 23 años, pero estaba separada desde que tenía 21 años, pero prácticamente enviudé a los 21 porque no era un padre presente. Entonces me tocó sola emprender, me tocó sola trabajar, me tocó sola ser madre, ser todo sola aquí. Tenía apoyo a mi familia esporádicamente porque no vivimos siempre en la misma ciudad. Y mucha gente me decía, ¿y cómo haces? O sea, ¿cómo has hecho para tener esto y esto y esto y al mismo tiempo tantas cosas? Y la verdad que yo en ese momento ni lo pensaba. No pensaba, yo solamente reaccionaba. O sea, yo sabía que tenía que trabajar, yo sabía que tenía que aprender, yo sabía que tenía que ser madre, yo sabía que tenía... Lo hacía simplemente. No sé si la edad me habrá ayudado porque estaba joven, con hijos, pero joven, tenía fuerza, tenía, digamos, decir, todo era como un robot para mí. Este, y ahora
Yo siempre tengo una frase que siempre se lo he dicho a mis hijos y siempre lo repito a todo el mundo. Nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan y haz por los otros lo que te gustaría que hicieran por ti en algún momento. Yo en su momento tuve mucha ayuda, quizás no económica, pero sí moral, de muchas personas X, personas que no tenían quizás que ver con mi familia, de clientes, de personas que me conocían, de amigos. O sea, tuve tanto apoyo moral que eso me permitió a mí seguir y yo decía, algún día voy a regresar esto y siempre lo he tratado de hacer. Y fue así como creció y empezó Emprendefest queriendo ayudar a mis clientes y de pasada a otras personas. Y ahora empezó Conecta y Emprende, que es ayudar a otras personas que puedan emprender y conectar. Entonces yo creo que eso es como que lo que más me da para eso, pero en verdad no lo pienso, o sea, en verdad no digo, ok, voy a hacer esto porque me beneficia esto, 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 en realidad lo hago porque me gusta ayudar, siempre me gusta ayudar en general, tema personal, tema amistad, tema familia, siempre me ha gustado colaborar con todos los que pueda. Algo que me hubiera gustado saber, pues si hubiera sabido todo en ese tiempo, todo lo que sé hoy en día, pues hubiera sido la vida muchísimo más fácil. Eh, el mejor consejo que puedo dar es que no se cierren. Yo me cerré mucho en mis inicios. Me cerré a oportunidades, me cerré a aprender cosas nuevas como redes, me cerré a bastantes cosas y aún así pude avanzar con el apoyo, obviamente. Siempre he tenido desde mis inicios específicamente a una persona que me ayudó, eh, que me ayudó a impulsarme como persona y como negocio. Pero este, yo sé que no sería, no, yo sé que no sería como que una realidad hoy en día si no hubiera tenido a esta persona de por medio. Porque yo de por sí tengo un muy corazón de pollo, tengo temor a muchas cosas, pero esta persona me decía, no, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y fue, yo creo que teniendo una persona de lado que te impulse a la persona correcta, es cómo vas a hacer que crezcas. Porque a veces somos así, somos temerosas, decimos, no puedo, mejor no lo hago. Así yo era yo, literal. Pero esta persona me impulsaba y me decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y me daba herramientas para hacerlo, y que hagamos esto, llegamos el otro. Entonces eso me ayudó a que yo pueda crecer. Entonces yo creo que lo mejor es siempre tener como que tu red de apoyo. Yo tuve a esta persona, pero yo ahora es lo que yo quiero hacer hoy en día es ser esa persona, pero no solamente con una persona específica, sino con todo el mundo que quiera emprender. Porque yo creo que todo el mundo puede emprender en algo. A veces veo personas que se quejan demasiado de que no me alcanza, no me alcanza, pero emprende, emprende, que hasta piedras podemos vender hoy en día.